Jueves 18 de octubre de 2022, qué gusto que nos acompañen hoy en Contacto Directo y qué gusto acompañarlos. Nuestros invitados el día de hoy, Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, legislador de Pachacutic. Para efectivizar algunos de los acuerdos derivados de los diálogos del gobierno con la CONAIE, FEINE y FENOCIN, se requieren algunas leyes y reformas que ahora pasan a la caja de Pandora de la Asamblea. Algunos proyectos debatidos por años, pero no aprobados. Desde Montecristi ya lo vamos a revisar. También estará con nosotros Javier Jurado, asambleísta de UNES, miembro de la Comisión de Seguridad Integral. Él ha presentado el proyecto de ley denominado de armas para regular su porte y tenencia. ¿Qué alcance tiene? ¿Quiénes podrían portar consigo un arma? Y sobre todo, ¿tiene respaldo en la Asamblea? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entregó la terna de donde se elegirá al próximo titular del Consejo de la Judicatura. La lista la encabeza el actual director de Asesoría Jurídica de la Corte, Marco Tello. La presidencia del Consejo de la Judicatura, un espacio ampliamente diputado por las fuerzas políticas. Conozcamos a los miembros de la terna. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, le devolvió la visita que Hernán Ulloa le hiciera hace 2 semanas, solicitándole la terna para elegir al próximo titular del Consejo de la Judicatura. Llegó con los nombres de los postulantes. Me permito entregar a usted formalmente el oficio en donde consta la terna que presento como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Quiero destacar que los 3 son funcionarios judiciales. Son profesionales del derecho, profesionales de carrera. La terna la encabeza el actual director técnico de Asesoría Jurídica de la Corte Nacional, Marco Tello. Le sigue Alexandra Vallejo, quien al momento es la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Y cierra la lista Andrés Mogrovejo, juez de Cañar en funciones. Que desde luego cumplen los requisitos y se trata de personas que podrían ser nombradas. Ya la resolución, el nombramiento lo tienen ustedes. La terna está presentada. El presidente del Consejo de Participación ofreció tramitar la terna lo más pronto posible. Y yo también remitirla simultáneamente hacia el equipo técnico, para que el equipo técnico en un plazo de 2 días haga la revisión documental y pasemos a la fase siguiente, que sería la impugnación ciudadana. Dijo que el proceso tomará entre 15 y 20 días para conocer quién será el presidente definitivo del Consejo de la Judicatura, que lleva más de 8 meses con Fausto Murillo como titular encargado. 90 días después del diálogo que se originó por las protestas del mes de junio, hay un acta firmada y 218 acuerdos. Acuerdos que implican reformas legales y la construcción de nuevos cuerpos normativos. Y eso ya es tarea de la Asamblea Nacional, que no ha participado de esos diálogos directamente. Y digo directamente porque Pachacutic es el brazo político de la CONAIE, que sí estuvo a la cabeza de esas conversaciones. Y por ello se entiende que una cosa es no haber estado y otra muy distinta, el no saber. Y sobre la participación de la Asamblea en este segundo momento de los diálogos, vamos a conversar con Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, legislador de Pachacutic, electo por la provincia del Oro. Buenos días, Darwin, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenin, un saludo para ustedes y también para todo el pueblo ecuatoriano. Buenos días. Terminada esta primera instancia, ¿cuál va a ser el rol de Pachacutic en esta parte de la elaboración de al menos 8 proyectos de ley y de otras reformas legislativas? Bueno, hay que decir en honor a la verdad que sí nos preocupa la implementación de estos acuerdos, toda vez que todavía no se le ha dicho a la CONAIE, ni se le ha dicho al país, ni se le ha dicho a las organizaciones indígenas cuál va a ser el mecanismo de implementación. Recién el día de mañana van a tener una mesa de diálogo respecto de cómo se van a implementar estos acuerdos, toda vez de que también hay que atender lo que han dicho las organizaciones indígenas, de que no necesariamente todo lo que se ha acordado significa todo lo que se aspiraba. Y hay temas que ellos han determinado como substanciales para el país, como por ejemplo el subsidio a los combustibles. Pero más allá de eso, la parte que le corresponde a la Asamblea Nacional, yo veo una buena predisposición al interior de la Asamblea y creo que tendríamos los votos suficientes para la implementación de algunos temas. Por ejemplo, el tema de la consulta prelegislativa, que inclusive ya en este momento avanza en una forma de implementarla hacia los
pueblos y nacionalidades, me parece que sería uno de los primeros temas que podríamos abordar cuando se toque el tema minero, por ejemplo. Siendo ustedes el brazo político de Pachacutic, deberían ser quizás los encargados de la elaboración y de proponer en la Asamblea las reformas acordadas. No necesariamente, porque recordemos que este es un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Nosotros no quisiéramos ahí de repente entorpecer la intención, el espíritu con el que llegaron al acuerdo. Toda vez que ese acuerdo se concretó entre los dos, nosotros lo que tendríamos que hacer es viabilizar la reforma que ellos nos propongan. Ahora, se ha hablado tentativamente, cosa con la que personalmente no estoy de acuerdo, en que se podría conformar una tercera mesa con la Asamblea Nacional, o quizás un tercer momento con la Asamblea Nacional, y acá conformar una mesa para poder... ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque me parece que nos vamos a pasar de mesa en mesa, de diálogo en diálogo, y no vamos a resolver nada. Se supone que de ahí ya tendrían que habernos dicho, por ejemplo, desde las organizaciones indígenas, estos son los artículos que nos incomodan o estos son los artículos que nos hacen falta. Y el gobierno tenía que haber dicho en esa mesa cuáles son, asimismo, desde su punto de vista, los artículos de las leyes que le incomodan o que le hacen falta. Y eso trasladarnos a nosotros para nosotros ya darle el pulimiento final. Pero decir que recién van a tratar con la Asamblea nuevamente en otra mesa, me parece que es tomarnos el pelo y seguir alargando un tema que necesita respuestas en el país inmediatamente. En las mesas de diálogo se determinó que habrá reformas en materia extractiva, nos referimos a minería y a petróleo. En Pachacutic esto ha sido un tema fundamental, tratado un sinnúmero de veces en distintas campañas electorales, pero nunca ejecutado, nunca propuesto en firme. Y cuando lo han propuesto, pues no han contado con los votos para su aprobación final. ¿Tienen claro por dónde deberían ir los tiros en estas dos materias en particular? Sí, por supuesto. En el tema minero hay una confrontación en este momento. Es parte, yo diría, de los desacuerdos, si cabe el término, porque poco acuerdo, poco avance hubo en este tema. El gobierno se mantiene en el tema de que se tiene que proteger la seguridad jurídica para las inversiones e ir a un extractivismo fuerte, mientras que ustedes saben cuál ha sido la posición de Pachacuti y del movimiento indígena, de proteger los ríos, de proteger la naturaleza, de no ir a un extractivismo salvaje si vamos a sacrificar, por ejemplo, el agua. En ese contexto yo diría que necesitamos seguir buscando puntos medios y necesitamos que de una vez por todas el gobierno nos diga con una forma contundente dónde cree él que nosotros podríamos ayudar. Debe haber un punto de acuerdo, debe haber un punto común. El presidente, cuando estuvo en campaña, ¿qué dijo? ¿Que iba a proteger el agua? ¿La ha protegido? Por supuesto que no. ¿Que iba a proteger la Pachamama? ¿La ha protegido? Por supuesto que no. Y cuando nos dice que va a hablar más bien de fortalecer la seguridad jurídica a través de la legislación, prácticamente nos está diciendo que le endereza un comino el agua y la Pachamama. Cuando se dice vamos a implementar reformas en los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, ¿a qué se están refiriendo en particular? A ver, ahí siempre ha habido temas que nosotros hemos sido ya absolutamente claros y hemos pasado de la generalidad hacia lo concreto, y al menos desde el movimiento indígena hemos sido en ese aspecto absolutamente claros. Le pongo un ejemplo: el tema de salud intercultural, el tema de educación intercultural, el tema de la protección a la consulta previa, la consulta informada respecto del extractivismo, llámese petróleo, llámese minas en los territorios de los pueblos, de las nacionalidades y de las organizaciones indígenas, obviamente que merecen ser atendidas mediante ley. Estamos avanzando ahora mismo en una ley de pueblos y comunidades en la Asamblea Nacional. Está en este momento, está vigente, y creo que esto es una oportunidad para que el gobierno y el movimiento indígena de repente nos digan, en esto queremos que nos ayuden. Está en este momento abierta una reforma a la ley de minería. En ese contexto yo creo que hay una forma de avanzar aceleradamente en las reformas que desde la Asamblea requieran, y en ese aspecto nosotros estamos con la predisposición abierta para poder colaborar en estos procesos de diálogo. Darwin, y como resultado del diálogo se ha concretado que hay que apuntar y hay que viabilizar la consulta previa, libre e informada, así como la consulta ambiental. Dos figuras reconocidas por la Constitución del 2008, pero resulta que 14 años después todavía no se implementa porque no existen los cuerpos legales, y no es que no haya proyectos en la Asamblea, es que no les ha dado la gana de tratarlo en todo este tiempo ni de aprobarlo. Hoy tienen una alianza de mayoría, ustedes como Pachacutic. ¿Será que ahora sí asuntan y aprueban? Yo concuerdo con usted.
en la Asamblea y en los gobiernos anteriores no les dio la gana de tratar estos temas que son de vital importancia para el país y especialmente de vital importancia para el sector extractivo y yo diría al final del día productivo del país. Así que aquí hay una Asamblea a la que sí le da la gana de tratar eso y lo estamos tratando. Consecuentemente le acabo de anunciar que estamos tratando la ley de minería que está abierta, le estoy hablando de que hay una consulta prelegislativa en camino en este momento y veremos al final del día si tenemos o no los votos, pero no podemos quedarnos solo en el intento, no podemos quedarnos solo en el discurso. En este momento se está tramitando en la Asamblea Nacional, tanto así que la Comisión de Biodiversidad como la Comisión de Seguridad Ciudadana que tiene la Asamblea Nacional se están moviendo a los territorios, se están moviendo a las provincias para poder trabajar y viabilizar estos proyectos de ley. ¿Y esta consulta prelegislativa ha sido consensuada con las organizaciones sociales? Se lo pregunto porque ellos generalmente suelen decir, se dice que se hace, pero en la práctica no nos consultan y el acta final refiere a una consulta prelegislativa como obligación, como mandatorio antes de que se apruebe cualquier proyecto de ley, tanto el de la consulta libre, la consulta previa, así como la consulta ambiental. Por supuesto. Por eso le decía hace un momento que si bien antes, y coincidía con usted, las anteriores asambleas, los anteriores congresos, los anteriores gobiernos pensaron que esto se podía construir solo desde las cuatro paredes de la Asamblea Nacional, nosotros hemos dicho que así no se construye la ley. Nosotros ahora mismo tenemos a las comisiones movilizándose hacia los territorios, hacia las provincias donde están mayoritariamente los hermanos indígenas, pero también hacia aquellas otras provincias que pudieran ser afectadas por procesos extractivistas, El Oro, Azuay, Sucumbíos, es decir, otras provincias en las que el tema minero también causa mucho auge y en este momento se está allá en territorio conversando con la gente, la asamblea y la gente conversando a fin de que al final del día podamos tener una matriz lo suficientemente robusta para que nos pueda decir este es el camino a seguir en materia de consulta prelegislativa y en materia de consulta libre e informada. Darwin, usted sabe la cantidad de veces que yo he escuchado decir estamos trabajando, tenemos el proyecto listo, ya mismo lo aprobamos. A lo largo de estos 14 años ha sido un sinnúmero de veces y distintos expositores de distintas organizaciones políticas y no ha pasado. ¿Qué ocurre, Darwin, si estos proyectos de ley o estas reformas no se aprueban por falta de consensos? ¿Es responsabilidad de la Asamblea? ¿Es responsabilidad del Ejecutivo? ¿Quién va a cargar con ese costal de culpa? Bueno, yo creo que yo he escuchado muchas veces más que usted este tema porque he estado del otro lado. Vengo del movimiento indígena, vengo de aquellas reuniones, vengo de escuchar aquellas promesas que esta vez sí, que ahora sí estamos trabajando. Usted me va a decir a mí cuántas veces yo he estado sentado ahí escuchando lo mismo. He sido dirigente nacional del movimiento Pachacutic, soy dirigente nacional del movimiento Pachacutic y obviamente hoy me cumple la responsabilidad de estar en el otro lado y de poder hacer. ¿Y qué están haciendo distinto pues para que se cumpla ahora sí? Conversando, dialogando. Nunca antes una asamblea llegó a conversar, por ejemplo, en Huaquillas para poder implementar la ley de desarrollo fronterizo, que al final del día se construyó acá entre cuatro paredes. Nunca antes una asamblea nacional llegó a Sucumbíos, llegó a Zamora, llegó a Carchi, llegó a las partes más recónditas de este país para poder conversar con los hermanos indígenas, y no solamente con los hermanos indígenas, con los hermanos montubios, con los campesinos. ¿Y cómo logramos que esos diálogos se hagan carne, Darwin? Porque de hablar se habla nomás. Usted mismo ha dicho, sí, han dialogado, pero no tenemos ninguna certeza de que esos diálogos finalmente se vayan a concretar. ¿Quién nos garantiza de que esos diálogos que ustedes como legislativo están teniendo sí se vayan a concretar? A ver, este tema pasa por dos puntos. El primero, por el legislativo que hace sus esfuerzos, que camina, pero también por el ejecutivo. Porque mañana sacamos una ley, producto de todos estos diálogos, y de repente al ejecutivo no le gusta. Y llama y conversa con sus aliados, que usted muy bien lo ha visto, cómo conversa con los aliados que tiene la Asamblea Nacional, aquellos aliados en los que se pone de acuerdo en grandes temas, en temas macros, como para, por ejemplo, pasar su reforma tributaria, y luego no permite que pasen estas leyes. No es una potestad exclusiva de este gobierno, lo han hecho otros gobiernos. Sin embargo, lo que nosotros aspiramos es de que esta vez podamos ponernos de acuerdo, y por eso es que nosotros creemos que la complementariedad, la contraparte para que esto de una vez por todas se haga realidad, es que venga un acuerdo desde
desde las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno. Si no viene un acuerdo del gobierno de allá, estoy casi seguro que al final del día quien boicoteará todo esto será el gobierno. Darwin, quisiera cambiar de tema. La Corte Constitucional le ha dicho al gobierno que no procede vía consulta dos de los temas propuestos, el de la colaboración de Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado transnacional, apoyo que se debería o que se planteaba que se brinde a la Policía Nacional, y tampoco ha aprobado que se tramite vía consulta reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que quien designe a las autoridades de control sea la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional ha señalado que esas reformas se pueden hacer, pero vía reforma parcial, y allí tendrían que intervenir los legisladores. ¿Ustedes, como Pachakutik, respaldarían la implementación de estos cambios o consideran que no son necesarios y que no implicarían mayor cambio, una situación distinta en el país si se llegaran a aprobar? Primero vamos aclarando las cosas. La consulta no resuelve los problemas más importantes y apremiantes que tiene el país, en absolutamente nada. La consulta, por el contrario, veo con buenos ojos lo que ha hecho la Corte Constitucional al prohibirle al presidente convertirse en dictador porque pretendía nombrar al fiscal, al procurador, al contralor, etcétera, ¿no? A todas las autoridades de control. Es decir, a quienes lo tienen que controlar él, los pensaba nombrar él. La Corte le ha dicho un momentito, esto no es una dictadura, por favor. Y lo segundo, que piensa venderle la idea, venderle este humo blanco a la ciudadanía de que poniendo las Fuerzas Armadas en las calles vamos a solucionar el problema de la seguridad. Me parece que nada más falso que aquello. Ya mire usted lo que ha pasado en Guayaquil, a pesar de que estaban las Fuerzas Armadas ahí, han seguido matando gente y han seguido ganando terreno el crimen organizado. En consecuencia, en este momento, nosotros en la Asamblea Nacional estamos dispuestos a darle paso y vamos a trabajar a procesos que vengan de un diálogo y no de una imposición. Entregarle la nominación de autoridades al presidente de la República, me parece que ni esta ni ninguna otra asamblea lo va a hacer, porque sería convertir al presidente en un dictador. Convertir a las Fuerzas Armadas y prácticamente la policía, que nos hace falta, cuando en la práctica lo que nos han dicho son que a la policía le hacen falta más de 30.000 hombres, a la policía le hace falta equipamiento y que por ahí debería ir el camino, y no pensar que le venga a las Fuerzas Armadas descuidando las fronteras, descuidando su proceso para los que están siendo formados, me parece que es una locura. Darwin, brevemente, para cerrar esta entrevista, en el proyecto de ley de comunicación, ¿van a tener los votos para ratificarse en el texto original o ya pueden reconocer a estas alturas que lo tienen cuesta arriba? Es un poco difícil el tema, pero nosotros creo que no nos preocupa un poco cómo quede al final del día la ley de comunicación, toda vez de que ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional y ha dado las luces suficientes por donde tenemos que caminar en materia de comunicación. Así que yo creo que en este momento el camino está trazado, más allá de lo que se logre más tarde en la votación que vamos a tener el día de hoy. Nosotros apoyaremos y respetaremos, como siempre, lo que se acuerden. Las luces las había señalado con anterioridad el derecho interamericano, el derecho internacional, pero bueno, si necesitaban que también los alumbre la Corte Constitucional, ahí están esas luces y qué bueno que no se pierdan. Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, legislador de Pachakutik. Gracias, Darwin, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias, Lenin. Un abrazo. Y luego de la pausa volvemos con Javier Jurado, asambleísta de UNES, miembro de la Comisión de Seguridad Integral. Con él vamos a revisar el proyecto de ley de armas que ha sido presentado por él ante el CAL. Su alcance: en un amplio sector de la ciudadanía se debate la pertinencia de portar un arma como defensa propia. ¿Es esto lo que se plantea? Ya regresamos. El pasado 13 de julio el asambleísta Javier Jurado presentó ante el Consejo de Administración Legislativa un proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y accesorios que desde el mes de agosto se ha difundido entre los legisladores. Buenos días, asambleísta, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. Un saludo cordial a usted y a todos quienes nos siguen a través de la señal de Contacto Directo. Coméntenos, ¿cuál es la intención última de este proyecto que usted ha presentado? Bueno, primero, como dato, la ley de armas, municiones y explosivos data de 1980. Es una ley que no ha tenido mayormente reformas y que no está actualizada. Es por eso que como legislador he presentado un proyecto de ley adecuado y moderno, acorde a la situación mundial y a la situación del país. Lo que se busca es que se entreguen permisos de porte y de tenencia de armas. ¿A quiénes y bajo qué condiciones? Bueno, primero hacer énfasis en que la regulación de las armas tiene que ser un proyecto del Estado.
Desde ahí parte la iniciativa y primero decirle a la ciudadanía que el porte tiene que ser extremadamente regulado, igual la tenencia de armas en el Ecuador, que no ha estado prohibida en ningún momento, sino que ha sido ultra regulada, y eso ha hecho que Ecuador en algunos años, por ejemplo en el 2014, tenga índices de seguridad, tenga índices de violencia reducidos. ¿Usted considera que presentando este proyecto de ley y permitiendo que ciertas personas, ciertos sectores puedan portar armas y que una gran cantidad de personas puedan hacer uso de la tenencia de armas en sus domicilios, esto tendría un impacto directo en los índices delictivos en el país? Bueno, primero quien debe de garantizar la seguridad ciudadana del Estado, no los ciudadanos garantizar su seguridad, y de ahí parte mi criterio, y no podría caer en una estulticia acompañando o aumentando este concepto. Hay que regular la tenencia y el porte de armas que no garantizan necesariamente la seguridad de los ciudadanos. Son las políticas públicas integrales las cuales ayudan y coadyuvan a que la seguridad de los ciudadanos se amplíe. El líder de la organización política a la que usted se pertenece en el 2011 con el decreto 749 eliminó el porte civil de armas y solo se autorizó la tenencia. Luego, mediante resoluciones ministeriales, se permitió el porte para ganaderos y también para agricultores. ¿Es esto último lo que usted quiere reactivar? Efectivamente, Lenin, este tema genera un amplio debate, incluso los sectores han debatido. Desde ahí parte la iniciativa de sentarnos con los sectores para poder trabajar en una ley que mejore las condiciones de la emisión de permisos, por ejemplo, que se reduzcan los riesgos de índices de corrupción dentro de la entrega de estos permisos, y por otro lado incluir nuevos tipos de armas que están en el espectro y están en la sociedad que la ley vigente no regula en este momento y son utilizadas para cometer actos delictivos. Precisamente el proyecto de ley que usted ha presentado se refiere no solamente a armas de fuego, sino también a armas de fogueo, armas neumáticas, de electrochoque. Le pregunto, ¿este otro tipo de armas sí podrían ser susceptibles de porte por parte de la ciudadanía? Con una regulación por supuesto, Lenin, recordarle a la ciudadanía que cualquier arma que dispara un objetivo a más de 300 pies por segundo le podría causar daño a una persona, y en ese sentido hay que regular y la gente tiene que conocer sobre el tema, y por eso en esta ley se da la seguridad jurídica para que las personas puedan portar un arma o tener un arma siempre y cuando justifiquen la misma. Pero no un arma de fuego. No necesariamente, también hay armas menos letales que no han sido reguladas aún en la legislación ecuatoriana, que tienen que ser reguladas porque podrían causarle la muerte a cualquier persona, y hoy están siendo utilizadas para cometer actos delictivos, y para eso tenemos que crear en la normativa garantizar la dotación de estas armas a través de una correcta regulación. Javier, de acuerdo con su proyecto, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos que deberán constar en los reglamentos podría tener un arma en su casa. ¿Es así? Es así, siempre y cuando justifique la utilización de esa arma y para qué va a ser utilizada y en qué lugar va a ser utilizada. ¿En qué se diferencia su proyecto del presentado por su colega legislador, aunque de otra bancada, pues Esteban Torres? Bueno, se diferencia en algunos puntos. Por ejemplo, el proyecto del asambleísta Torres permitiría el registro de cualquier tipo de arma en el sistema 5AR, que es el sistema que maneja el Centro de Control de Armas. Para mí eso es transgredir las normas jurídicas y es un atentado contra la seguridad del Estado, por ejemplo. De ahí que hay coincidencias, por supuesto, por ejemplo, en la regulación de la tenencia y el porte. Podrían haber coincidencias. ¿Cualquier ciudadano podría obtener una autorización para portar un arma por la calle con su proyecto de ley? Un arma de fuego, me refiero. Se refiere a las armas de fuego, sí. No, Lenin, solo sectores específicos de mi proyecto de ley, para lo cual se debe de garantizar una correcta emisión de los permisos. Por ejemplo, la preparación técnica de las personas que quieran acceder y justifiquen por qué necesitan tener un arma. Y eso también ya está contemplado en regulación y legislación internacional. Y ahí se refiere como sectores específicos a agricultores, a ganaderos, a camaroneros. Al sector agropecuario en general, que es el más golpeado por la delincuencia en este momento. Queda clarísimo entonces. Su propuesta no permitiría que cualquier ciudadano porte un arma de fuego, pero sí permitiría que cualquier ciudadano porte un arma que dispare balas de goma.
No, porque tiene que tener una regulación y una justificación, y la justificación para las armas menos letales o mal llamadas traumáticas es igual que para un arma de fuego letal. No quiere decir que porque no tenga un proyectil con la punta de plomo no pueda causarle la muerte a una persona. Hay voces, Javier, que señalan que si se llegara a aprobar una iniciativa de este tipo, se estaría alentando la violencia, y una de esas voces es la de Rafael Correa, el líder de UNES. ¿Cuál es su criterio? Por supuesto que no es una política pública entregar armas a los ciudadanos. La política pública de seguridad integral debe garantizar el Estado, no los ciudadanos. Y desde ahí parte ese criterio, y no creo que es equivocado el criterio, pero sí hay que hacer una correcta regulación de las armas que están en la sociedad. En el Ecuador las armas ilegales sobrepasan 5 veces más que las armas legalizadas, y eso es un problema en el Ecuador. Y también tenemos que darle herramientas jurídicas al Centro de Control de Armas para que pueda hacer un correcto control de las armas que están dentro de la sociedad y son mal utilizadas. Y que el control lo haga Fuerzas Armadas y no la policía, como fue en su momento. Bueno, han habido momentos, normalmente bajo ley ha regulado y ha sido el Centro de Control de Armas a través del Comando Conjunto quien haga la interpretación de la política pública, ¿no? Es por eso que mi ley mantiene ese esquema. ¿Cuál ha sido la acogida de esta propuesta, Javier, para finalizar? ¿Hay los votos necesarios para aprobarla? Va a haber un amplio debate. El tema de las armas genera un amplio debate en el mundo, Lenin, no solo en el Ecuador, sino en todos los países, más que todo en los países más desarrollados. Se ha querido implementar nuevos modelos de control de armas, y es por eso que hay que debatir, y hay que debatir profundamente este proyecto de ley, que seguro contará con las herramientas necesarias para asegurar a los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que hagan un correcto control de las armas que existen en la sociedad. Javier Jurado, asambleísta de UNES, de la Comisión de Seguridad Integral. Gracias, Javier, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, muchísimas gracias por la oportunidad. Una pausa y volvemos. Y aquí terminan las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.